Hola, bienvenidos a Aventuras Drónicas. Este no va a ser un vídeo de drones. Bueno, va a ser un vídeo básicamente de un viaje que hemos hecho a Londres en plan relámpago con la familia. Y bueno, explicar un poco la experiencia, que ha sido cuanto menos divertida e interesante. Tienes que hablarles sobre todo de los consejos. Vale. Sí. Y explicaros sobre todo la experiencia y algunos consejos que os pueden ir bien de cara al viaje. Bueno, cabecera y nos vamos. Lo primero que quieres ver cuando vas a Londres, evidentemente, es el Big Ben. El Big Ben. El Big Ben está en obras. Lo segundo, primordial, ir a ver el London Eye. Por la mañana, con energías renovadas, vamos a ver el cambio de guardia. Eso era una baza segura. Esperando cambio de guardia y ahora nos dicen que no hay cambio de guardia. Bueno, pese a todo, no íbamos a dejar que unas pequeñas vicisitudes nos amargaran las vacaciones. Bueno, si tenías prisa, 2 tapas. Hemos arribat a Londres. Cumplir 50 años a Londres, por fin. Bueno, segundo día aquí en Londres, a ver si hoy nos aclaramos un poquito más y vamos a los sitios que queríamos. El día nubladito, pero es Londres. Lo que hay también mucho son vacas. Estamos aquí en Trafalgar Square. Guapo. Al café negro. Por fin alguien ha tenido una brillante idea.
¿Pero queréis verlo? ¿Chiles? No. Picante. No, 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 picante. No, 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 no picante. Bueno, nos hemos venido a primera hora aquí a Notting Hill, ¿vale? Y lo que más ha sorprendido es el tema de que en todo el barrio anterior hemos visto que habían colgados carteles de, ojo, ladrón peligroso, y se colgaban, y también muchos carteles de reclamando que la gente nos dejara los coches encendidos, como un buen comportamiento de vecindad. Ahora hemos entrado aquí a comprar una tienda. Bueno, después de pasar un quinario para poder, cuando íbamos a coger el tren, nos han dicho que el tren estaba estropeado y hemos tenido que correr y coger el metro hasta Bridge Tower en una carrera desenfrenada, pero todavía no hemos llegado al aeropuerto. No sé qué pasará. Se ha acabado, bueno, creemos que se ha acabado el periplo, todavía no hemos llegado, pero bueno, llegar al aeropuerto ha sido una aventura bastante importante. Bueno, hemos llegado, ahora falta todavía llegar a Sabadell, coger
Bueno, por eso, pues entonces hemos llegado y justo entramos en el aeropuerto, una amable señora inglesa ha dicho que la maleta no se podía pasar y nos la ha puesto para facturar. Y luego el avión no ha salido a la hora porque han tenido que contar 17.500 veces los pasajeros porque decían que había un pasajero de más. Bueno, un periplo. Pero bueno, y ahora hay que llevar a eso y nada más. Este parece que se ha tomado algo, ¿no? Es extraño que lo paren en todos los controles. Los consejitos que habíamos dicho que os los diría. Primero, tener en cuenta con el cambio, pensar que no es en euros, aunque en todos sitios aceptan las tarjetas. Recordar que para cargar los móviles necesitaréis una cosita tal que así. A nosotros nos costó 10 pounds la broma. Haceros con la tarjeta Oyster, que sirve para pagar en autobús y en el metro. Es la modalidad más económica para moverse por Londres. Si tenéis pensado la opción de bicicleta, ir al loro, porque no en todos sitios se permite. Sobre todo, por ejemplo, el Hyde Park no se puede ir con bicicleta y en otros sitios más tampoco. Y por último, tener en cuenta en el viaje de retorno el control de aeropuerto de Londres. Nosotros estuvimos la friolera de unos 30 minutos aproximadamente. O sea que ahí está. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, compartirlo y darle likes. Esto lo hacen para estirar las piernas realmente. Que sirve.